27 de febrero de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia de la República. Dos anuncios trascendentales, un acuerdo de facilidad extendida con el FMI por 10.600 millones de dólares y la formación de una comisión internacional contra la corrupción, los compromisos del gobierno con la comunidad internacional. Además, nos acompañará María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Reglamento para la evaluación de la Corte Nacional luego de 9 años de metida de mano a la justicia. Evaluación a una Corte con 0 sentencias en firme para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, según mandato de la consulta popular. También estará Ricardo Rivas, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Los ejes de su propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado, la lucha contra la corrupción y la designación de altas autoridades. El presidente Lenín Moreno en cadena nacional se defendió de los señalamientos sobre supuestas empresas offshore, dineros en paraísos fiscales y compras de inmuebles en el exterior. Estas fueron sus declaraciones. Escuchemos. Soy Lenín Moreno y esta que ustedes ven en pantalla es mi declaración juramentada. Estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener ni haber tenido nunca cuentas offshore. No tengo ni he tenido departamentos fuera del país porque no está en mis planes fugar. No está en mis planes fugar. Aquí está mi familia, aquí están mis nietos. No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, mucho menos de mis amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado y no tengo cuentas ni empresas offshore. Como cualquier diplomático tiene en el país que reside temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, sí, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Una vez acabada mi misión, la cerré reglamentariamente y entregué mi informe contable, tanto a Cancillería como al doctor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Todo esto es obra de aquellos a los que las investigaciones están cercando cada vez más, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido el Ecuador. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia se oponen al reglamento de evaluación integral aprobado por el Consejo de la Judicatura. Un tercio de los mismos por sorteo saldrá de la Corte y también los que no aprueben la evaluación del Consejo de la Judicatura. Los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia se oponen al mecanismo que aprobó el Consejo de la Judicatura para evaluarlos. Según ellos, la evaluación solo puede tomar en cuenta la cantidad de fallos y su redacción, y no incluir criterios como la legitimidad y la transparencia, con los que se verificaría cómo fueron elegidos y su patrimonio. Se pone en duda el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la competencia de los administradores de justicia, es decir, la legalidad de las resoluciones jurisdiccionales, vulnerando el principio de seguridad jurídica. En cuanto a la transparencia, esta no es un criterio sino un principio que rige al accionar de todos los funcionarios públicos, más aún de los jueces. Para los jueces también es ilegal que se les quiera destituir si no alcanzan al menos 80 puntos en la evaluación. Tanto más que la remoción se encuentra prevista en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial, solo en los casos de no haber aprobado una segunda evaluación. Según la Corte, los criterios de evaluación aprobados por la Judicatura son inconstitucionales e ilegales y por eso llamaron a ese organismo a corregirlos. Esta es la segunda vez que la Corte se opone a la evaluación. La primera fue cuando el Consejo de la Judicatura Transitorio intentó un proceso en ese sentido. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días Samantha, buenos días a todos. El presidente Lenín Moreno formuló la semana pasada dos anuncios trascendentales: la formación de una comisión internacional contra la corrupción y un acuerdo de facilidad extendida con el staff del Fondo Monetario Internacional por 10.200 millones de dólares. Al respecto conversaremos con Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia y miembro del Gabinete Ministerial Estratégico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, mucho gusto estar aquí.
Desde que asumió el poder, Lenín Moreno estableció el diálogo con el sector productivo y ha tomado medidas tributarias que implican rebajas de impuestos a la salida de divisas y al anticipo del impuesto a la renta, así como focalización del subsidio a las gasolinas. A propósito de fortalecer la capacidad de pago del Ecuador, está previsto o se prevé un aumento del IVA, que es el impuesto de mayor recaudación. Alfredo, el Ecuador recibió la semana pasada de boca del presidente de la República la gran noticia de que los organismos internacionales confían en nosotros, han vuelto a ver el Ecuador como un país serio, que está dispuesto a cumplir con sus obligaciones y que está dispuesto a velar por los más pobres del país. Nos van a entregar 10.200 millones de dólares. Estos organismos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. Y eso nos permitirá, entre otras cosas, ampliar en 500 millones de dólares la cobertura social. Esos son los temas principales de ese acuerdo. Habrá que discutir qué se hace con el tema tributario, porque en el Ecuador también se multiplicaron los impuestos de manera impensable. Hoy día por cualquier cosa se pagan impuestos. Habrá que hacer ese uno de los puntos del diálogo nacional para discutir con todo el Ecuador cómo manejar el tema tributario y cómo el país estira las piernas hasta donde le dan las sábanas. En todo caso, sobre ese punto se requeriría también la venia, digamos, de la Asamblea Nacional, pese a que el presidente también, a pesar de tener también, digamos, la iniciativa legislativa, luego tiene el derecho al veto. Así es, Alfredo. Cualquier proceso que tenga que ver con modificación de tributos tiene que pasar con la Asamblea. La razón de la existencia de las asambleas en el mundo nació en Inglaterra precisamente para discutir impuestos. Se dice en inglés, no taxation without representation, que es exactamente la razón por la que nació la Asamblea y por supuesto nosotros vamos a respetar la Constitución y la ley para que ese debate pase por el filtro de las organizaciones políticas que forman parte de la Asamblea Nacional. El acuerdo con el FMI implicaría profundizar algunos anuncios como la focalización del subsidio al diésel y la reducción de la masa salarial del Estado, que consume la tercera parte del presupuesto. Estos dos rubros son apenas topados en la periferia hasta el momento. ¿Se profundizará el subsidio al diésel y la reducción de la masa salarial? Este es un acuerdo que lo que logra es que el país tenga total certeza de cómo manejar sus cuentas. Nosotros en el Ecuador hemos tomado decisiones y el ministro Richard Martínez, por órdenes del presidente Lenín Moreno, ya ha hecho los ajustes en el área fiscal que eran necesarios para reenrumbar al país, para poder tener las cuentas limpias, para que las cuentas estén en orden para ir hacia adelante. Eso es lo que seguiremos haciendo, Alfredo. Los subsidios ya se tocaron. Esos subsidios, como ustedes han informado oportunamente, son subsidios que la gente hoy día está apoyando a pagar. Y sobre esa base es que todo lo que se tenga que afinar se afinará en otras áreas. No se va a subir el diésel de transporte, no se va a subir el diésel alimenticio, no se va a cambiar ni se va a subir el gas doméstico. El resto de los combustibles tendrán que discutirse. Precisamente por eso existe la preocupación de que eventualmente la reforma tributaria pueda plantear un incremento del IVA, que es el impuesto de mayor recaudación, puesto que la eliminación o la focalización del subsidio al diésel no se va a profundizar, digamos. Hay otras alternativas para también generar ingresos permanentes. Eso significa dejar ciertos gastos corrientes permanentes en el Estado. El ministro Martínez ha explicado ampliamente este tema. Él ha dejado claro cuál es el camino del país. Nosotros siempre tenemos como primer objetivo la protección del piso y el techo social para las personas más necesitadas, y el presidente de la República ha sido claro también. Todos los ecuatorianos tenemos que hacer un esfuerzo para sacar al país de la gravísima crisis en la que nos dejaron, y es por eso que hoy es el momento de todos juntos poner el hombro para sacar al país adelante con decisiones firmes, decisiones importantes y decisiones responsables de un mandatario que busca dejar este país, como él mismo lo dijo, de una manera distinta a la que le dejaron. La responsabilidad de un buen presidente es dejar el país enrumbado y reenrumbado, y eso es lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno. Al respecto, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que de los 10.200 millones que se obtengan, 6.700 millones serán de libre disponibilidad del gobierno, mientras que 3.500 estarán atados a proyectos específicos, seguramente con los bancos de desarrollo internacionales. Eso significa que el gobierno podrá decidir en qué usa el 65% de ese dinero
mientras que el 35% irá a proyectos de desarrollo económico o social. ¿Eso se refiere a los proyectos del gabinete de proyectos de alto impacto a su cargo? No necesariamente, Alfredo. Los proyectos de alto impacto son algunos proyectos, sin embargo el Estado es mucho más amplio. El gobierno tomará la decisión soberanamente sobre los 10.200 millones de dólares. Hay 3.500 que serán proyectos específicamente que tendrán que ver sobre todo con temas de salud, de educación, de bienestar de la población. Y sobre esa base es que nosotros garantizamos la certeza para los ecuatorianos de que el dinero será bien utilizado. Otro tema que no ha sido tan subrayado por los medios de comunicación, y es fundamental ponerlo aquí, es que Naciones Unidas ha acordado con el Estado ser un observador del uso de esos fondos. Nosotros lo que queremos es, de nuevo, generarle transparencia al proceso de ingreso de esos fondos y que el dinero que tanto le cuesta a los ecuatorianos viniendo de fuera no vaya a las mismas arcas del pasado, sino que ahora tenga un destino claro en el que todos sepamos dónde está, a quién le sirve y cómo protege a los que más lo necesitan. Sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad, el secretario anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, adelantó lo siguiente en reunión con el canciller. Veamos. Que tenga 5 miembros, que sean expertos internacionales, que diagnostiquen, que cuestionen, que resuelvan, que apoyen la detección, investigación, judicialización de los casos de corrupción, recuperación de lavado de activos o recuperación del perjuicio que tenga el Estado, delitos o presuntos delitos que hayan conmocionado a la sociedad, hayan generado grandes perjuicios al Estado ecuatoriano. Según lo señalado por el secretario de Anticorrupción, no estaría previsto un comisionado ejecutivo que se encargue de la consecución de los objetivos de la comisión, nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas para que observe independencia de los intereses creados criollos, como se espera de una comisión internacional de esta índole. Con este diseño, ¿no se estaría condenando al fracaso a esta comisión? La comisión tendrá total independencia, esa comisión además tendrá un gran apoyo de Naciones Unidas. Lo que nosotros hemos buscado es que Naciones Unidas sea uno de los pilares de lo que será esta comisión y que haya otras también organizaciones internacionales que puedan apoyar en el trabajo con su conocimiento y por tal razón generen la certeza de autonomía, de independencia y de apoyo al Poder Judicial para poder llevar adelante todos los procesos que el Ecuador hoy día demanda. Pero en la parte ejecutiva que está previsto por la comisión, por lo que dice el secretario de Anticorrupción, se refiere a una especie de directorio de todas las instituciones que colaborarían con esta comisión. Efectivamente va a haber un directorio que integre a las distintas organizaciones. Ese directorio garantizará autonomía, garantizará total apertura para poder lidiar con los graves problemas que tiene la corrupción. Se presentará, Alfredo, la primera semana de abril un diseño definitivo de esta comisión y es ahí donde se planteará específicamente cuáles serán los criterios y los mecanismos de dirección y de difusión de aquellos temas que la comisión vaya encontrando y a partir de eso que el Ecuador recoja para que su institucionalidad los pueda llevar adelante. Juan Sebastián Roldán, secretario privado de la Presidencia. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Hasta luego. Samantha. Breve pausa y cuando regresemos, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Reglas para la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. En pocos minutos estamos de vuelta. El nuevo Consejo de la Judicatura, que sustituye al Consejo cesado por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, emitió el martes 19 de febrero el reglamento de evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Desde hace 3 años que los papeles de Panamá cuartearon los sigilos de la corrupción. La Corte Nacional del Ecuador no ha emitido ni una sola sentencia en firme contra los corruptos. Una evaluación a esta Corte hace rato que el país le espera. ¿Qué evaluará el Consejo de la Judicatura?
Por mandato constitucional nos corresponde realizar la evaluación a toda la función judicial y hemos definido que en una primera fase evaluaremos a la Corte Nacional de Justicia, las y los jueces y conjueces. Es necesario también saber que esto es un mandato constitucional, como lo he mencionado, que consta en el artículo 181 de la Constitución, numeral 3, el cual dispone que el Consejo de la Judicatura debe dirigir los procesos de selección y evaluación de la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura, desde el referéndum constitucional de 2011, con su nueva composición, ha sido el brazo ejecutor de lo que el propio presidente Correa bautizó como la metida de mano de la justicia. El actual Consejo fue designado con la misma normativa que sirvió a Correa, pero la consulta popular diminuta de 2008 no cambió esa normativa. ¿En qué se diferencia esta evaluación y sus reglas de las que fueron hechas desde la consulta popular de la metida de mano? Respecto a la primera parte de su inquietud, nosotros, el Consejo de la Judicatura, no administramos justicia, y eso es importante precisarlo ante la ciudadanía. Nosotros, el Consejo de la Judicatura, según el artículo 178 de la Constitución, somos el órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la función judicial. Y estamos aquí en virtud de un proceso de designación llevado a cabo conforme la Constitución lo dispone, es decir, con la presentación de ternas por parte de 5 instituciones del Estado, como son el Ejecutivo, Legislativo, la Fiscalía, la Defensoría y la Corte Nacional. Así es como está previsto en la Constitución. El reglamento de evaluación para efectos de transparencia establece una veeduría nacional, un comité de expertos y un comité evaluador. ¿Qué garantiza realmente una evaluación justa? ¿Por qué la Corte Nacional impugna este reglamento? En efecto, en nuestro reglamento se contempla la existencia de veeduría nacional sin descartar la posibilidad de una veeduría internacional. Y esto también es un mandato constitucional contenido en el artículo 187 de la Constitución de la República, que nos dispone que la evaluación se realizará con control social, norma que también está reproducida en el Código Orgánico de la Función Judicial. Eso, de alguna manera, nos va a garantizar la transparencia, pero adicionalmente lo que garantizará la transparencia, y tengo la plena certeza de que así va a ser, es la colaboración que nosotros hemos solicitado a las universidades del país para que ellas nos colaboren con sus mejores catedráticos para que integren lo que se ha previsto en el reglamento, que es el comité de expertos, quienes elaborarán las líneas metodológicas, y el comité evaluador, quienes aplicarán dichas líneas metodológicas, indicando además que quienes integren estos comités deben reunir los mismos requisitos que se requieren para ser juez o jueza de la Corte Nacional. Es decir, que los miembros del Consejo de la Judicatura no son los que van a calificar personalmente a los miembros de la Corte Nacional. Es importante esta precisión. Lo que nos dispone la Constitución en el artículo 181 es dirigir el proceso de evaluación, y eso es lo que vamos a hacer. El día de ayer hemos conformado una comisión que está integrada, por supuesto, por los vocales del Consejo de la Judicatura y adicionalmente por la unidad de talento humano, tal como lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial. Nosotros, por lo tanto, en esta tarea de dirigir, vamos a conformar el comité de expertos, a conformar el comité evaluador, a supervisar y dirigir el proceso, las veedurías, pero adicionalmente todo lo que resuelva el comité evaluador tiene que ser aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, tal como está establecido en nuestro artículo 7 del Reglamento de Evaluación Integral. Es decir, que la novedad de esta calificación en relación a las que anteriormente hacía el Consejo de la Judicatura son el comité de expertos y el comité evaluador. Sobre ello recae, digamos, el peso de realizar detenidamente esta calificación. Entonces, pero, ¿qué es lo que va a calificar? ¿Cómo se va a calificar? Todo eso lo determinarán también ellos
¿Cómo se los va a elegir? El comité de expertos tiene que elaborar las líneas metodológicas en virtud de los objetivos y los parámetros que determina el Consejo de la Judicatura. Así lo establece el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Es por eso que estos objetivos, estos parámetros, estos lineamientos macro han sido establecidos ya en nuestro reglamento para la evaluación integral. Y es una evaluación integral debido a que también el Código Orgánico de la Función Judicial nos faculta en el artículo 88, establecer una evaluación también por presuntas irregularidades o denuncias en contra de servidoras o servidores judiciales. Es allí donde se ven claramente plasmados los parámetros de legitimidad y transparencia. A continuación, en el artículo 89 del mismo Código Orgánico de la Función Judicial, se establece que estos parámetros también deben ser cualitativos y cuantitativos. Es por esta razón que los 4 parámetros constan en nuestro reglamento. Y adicionalmente, por un mandato constitucional del artículo 181, numeral 5 de la Constitución, nos dispone al Consejo de la Judicatura velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Por eso consideramos que estos 4 parámetros nos permiten cumplir con ese mandato de velar por la transparencia y la eficiencia de la función judicial. Es decir, que los parámetros cumplen con darle seguridad jurídica a esta calificación. Ahora, ¿cómo se va a escoger a los 2 comités, al de expertos y al evaluador? Hemos venido trabajando en acercamientos con las principales universidades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y otras ciudades a las que vamos a solicitar sus mejores expertos. Esto va a garantizar sin duda transparencia, va a garantizar que el proceso de evaluación sea técnico, que es lo que nosotros deseamos a la ciudadanía. A las juezas y a los jueces, a los servidores judiciales se les informa que el Consejo de la Judicatura va a emprender una evaluación técnica muy lejos de una persecución. Y en virtud de que este marco normativo ha sido elaborado en base a la Constitución y al Código Orgánico, como lo he demostrado y lo he manifestado, entonces nosotros estamos garantizando un proceso técnico que además tutele el derecho a la seguridad jurídica de todos nuestros servidores judiciales. El récord de 0 sentencias en firme por parte de los jueces de la Corte Nacional en buena parte se debe al récord de 360 determinaciones de responsabilidad penal emitidas por Contraloría e ignoradas por Fiscalía. ¿Quién evalúa a los fiscales? También nos corresponde al Consejo de la Judicatura la evaluación a los fiscales, ya que son considerados servidores de la función judicial. ¿Esto será próximamente este mismo año? Tenemos este año también en marcha otros concursos de oposición y méritos que son también muy importantes. El proceso de evaluación, según la Constitución y la ley, es un proceso permanente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy y cuando evaluemos a los fiscales es nada más cumplir con nuestro mandato constitucional y legal. La misión principal de una comisión internacional contra la impunidad con expertos de Naciones Unidas es reforzar institucionalmente a fiscales y jueces obligados a cumplir el mandato de la Consulta Popular 2018 de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. ¿Tiene una posición al respecto de esta comisión el Consejo de la Judicatura? Esta es una iniciativa del Ejecutivo y en lo que al Consejo de la Judicatura corresponde, toda iniciativa que sirva para coadyuvar en la lucha contra la corrupción es loable, es importante, es necesaria y es urgente. Tal es así que el Consejo de la Judicatura ha suscrito hace pocos días un convenio de cooperación con otras instituciones también dedicadas a la lucha contra la corrupción, como son la Contraloría General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y con el apoyo de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Procuraduría General del Estado. Este convenio lo hemos suscrito en el marco de nuestro primer eje de acción, que es la lucha contra la corrupción, siendo nuestro segundo eje el fortalecimiento institucional y dentro de este segundo eje la capacitación y evaluación. Nuestro tercer eje es la independencia judicial y nuestro cuarto eje es el fortalecimiento de los mecanismos de sanción e investigación en contra de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. En el poco tiempo de funcionamiento del Consejo de la Judicatura,
se ha levantado el congelamiento que había para contratar nuevos fiscales y poder de esa manera acelerar el trabajo de la Fiscalía. Porque también es verdad de que hay un cúmulo de trabajo precisamente por estas revelaciones internacionales que se han producido, precisamente por el número de denuncias que se han presentado que estaban represadas en el Consejo de Participación Ciudadana que fue cerrado. La Fiscalía, en todo caso, para su organización en ese sentido, en cuanto a presupuesto, en cuanto a número de fiscales, en cuanto a fiscales especializados en auditorías de la Administración del Estado, está preparado. ¿Le corresponde esto también al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía es autónoma? En efecto, conforme lo manifiesta la Constitución, la Fiscalía constituye uno de los órganos autónomos establecidos en el artículo 178 de la Carta Magna. Sin embargo, también es disposición constitucional que sea el Consejo de la Judicatura el que sustente y dirija los procesos de selección y evaluación. Lo que se ha dado a la Fiscalía mediante una resolución unánime del Pleno del Consejo de la Judicatura es la posibilidad de que extienda nombramientos provisionales para servidores administrativos, no para fiscales. Y la precisión es importante debido a que encaja perfectamente en nuestro cuarto eje de acción, debido a que necesitamos ayudantes, necesitamos psicólogos, trabajadores sociales y médicos para poder atender y fortalecer precisamente los mecanismos en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los procesos para incorporar fiscales los deberá llevar próximamente el Consejo de la Judicatura. Y también expertos para auditar los informes de Contraloría, porque así se establece en la práctica. Si bien es verdad que Contraloría determina responsabilidades penales, en la práctica la Fiscalía, al iniciar una indagación previa sobre eso, está haciendo realmente una auditoría a la auditoría. Bueno, el Consejo de la Judicatura deberá actuar siempre en el marco de nuestras competencias, y el marco de nuestras competencias al respecto es la evaluación y, como se ha manifestado, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial, dentro de lo que el marco constitucional y legal nos permita. Sin embargo, sí cabe aclarar que el Consejo de la Judicatura no es un órgano que administre justicia, es un órgano de control, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Y esta precisión cabe en virtud de que se nota que en el imaginario colectivo hay la creencia de que el Consejo de la Judicatura administra justicia y no es así. Nosotros estamos para capacitar, preparar, seleccionar y evaluar servidores judiciales. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias por participar en Contacto Directo. Samantha. Y cuando regresemos, Ricardo Rivas, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. El plan de trabajo para reforzar la participación popular. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Manuel Ricardo Rivas Bravo nació en Quito el 13 de septiembre de 1965, tiene 53 años, es profesor universitario con más de 30 años de experiencia en docencia, realizó un PhD en educación en la Universidad de Baja California, cursó un máster en pedagogía en el Centro Superior Héctor Pineda Saldívar de Cuba, es ingeniero en administración de empresas por la Universidad Tecnológica Equinoccial, conferencista internacional en el área empresarial, consultor y asesor de programas de capacitación. Ha sido miembro de gremios de reporteros gráficos y libertad de expresión desde hace 10 años. Y por ello, su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es apoyada por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos y laborales. Es hermano de Paul Rivas, del equipo periodístico del Comercio, secuestrado y asesinado por la narcoguerrilla de las FARC. Ricardo Rivas, candidato a consejero de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, buenos días, Alfredo. Inicio mi intervención justamente con solidaridad al soldado Wilson Ilaquiche, víctima de la frontera norte y evidentemente una irresponsabilidad del Estado en este caso que no se ha pronunciado hasta el momento. ¿Qué lo motivó a ser candidato? Pues justamente esta falta de sensibilidad del gobierno ecuatoriano, esta falta de transparencia, esta falta de la verdad, este ocultamiento sistemático de esta verdad o de estas mentiras ocultas que se han venido dando a raíz del caso de mi hermano, es lo que te impulsa hacia adelante a evidenciar estos errores del sistema y ahora no a luchar por una reivindicación de las tres familias, sino en función del pueblo ecuatoriano que no puede volverse a repetir estos hechos en el país y debemos tener un marco de seguridad justamente evidenciando esta problemática y la lucha tiene que ser frontal y verdadera contra actos de corrupción que son evidentes en el país. Esta experiencia en carne propia lo ha motivado a esta participación. De llegar a ser elegido, pedirá justicia en el caso del secuestro y ejecución del equipo periodístico del Universo, que es un caso paradigmático y que le puede servir de ejemplo para que se haga también justicia en tantos otros casos ignorados por los organismos ecuatorianos. Por supuesto, es parte de toda esta problemática de corrupción, no solo este caso, sino cientos de casos que no han sido visibilizados, cientos de casos que han quedado en impunidad y que son evidentes, terceros informes que han desaparecido y que nadie es responsable de nada, casos de periodistas como el periodista Valdivieso, hay miles de casos que no han sido evidenciados y que necesitan salir a la luz pública y es parte justamente de la transparencia que se debe hablar en el país, parte de la lucha contra la corrupción, cuando se tapa sistemáticamente, cuando se dejan que se cierren ciertos procesos judiciales, cuando no se evidencia la operatividad y la buena predisposición para llegar a la finalización de una investigación digna de todo un pueblo ecuatoriano, es evidente que el Consejo de Participación tiene que hacer injerencia justamente en estos y en cientos de casos que pueden existir a nivel de corrupción, a nivel provincial, a nivel seccional, a nivel parroquial, que es evidente que debemos luchar frontalmente con la verdad, como lo hace Ricardo Rivas en este caso. Los ejes de su propuesta son un consejo fuerte que sancione la corrupción y haga rendir cuentas. ¿Cómo? ¿Cómo? Justamente a través del empoderamiento de la ciudadanía, a que conozca qué es el Consejo de Participación, cómo funciona, cuáles son los ámbitos y una vez también conocida por parte de la ciudadanía el empoderamiento en las delegaciones provinciales. Las delegaciones provinciales no están funcionando, tenemos que a través de la ciudadanía operarlas y justamente hacer las denuncias respectivas en cada región, en cada provincia, en cada parroquia que pueda existir, los niveles de corrupción en prefecturas, en alcaldías, en juntas parroquiales. Debemos analizar un proceso como tal, de tal forma que sea asequible justamente para evidenciar estos sistemas de corrupción que existen en el país. El rendimiento de cuentas, que no solo es económico, sino es de gestión. El rendimiento de cuentas tiene que ser en función justamente de los servidores públicos que tienen que rendir cuentas de lo que han hecho. Miles de casos represados en Fiscalía, en Contraloría, la Corte Constitucional cerrada o cesada anteriormente, con miles de casos represados. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una labor efectiva. Esa es parte de la labor de una de las funciones del Consejo de Participación. Los sistemas de evaluación en transparencia en el servicio público tienen que ser efectivos y tienen que ser coherentes en función de lo que la ciudadanía necesita, no lo que las autoridades necesitan o un partido político necesita, sino en función de lo que el pueblo ecuatoriano exige para que realmente sean representantes de un país que necesita un cambio radical en este momento. Más veedurías ciudadanas para garantizar derechos usted propone. ¿Cómo funcionarían? ¿Qué la respaldaría? Mira, no solo a las veedurías, tiene que hacer un reajuste de un marco legal, porque resulta que ahora los ciudadanos ya no quieren participar en veedurías porque los informes no salen favorables a ciertos intereses y ahora son demandados o enjuiciados los veedores. Eso no puede darse, tiene que haber un marco jurídico, un marco de seguridad al ciudadano y un acompañamiento del Consejo de Participación Ciudadana en todo este proceso, no solo en las denuncias presentan los ciudadanos y quedan abandonadas. Tiene que dar un acompañamiento al ciudadano, de ahí que también debe ser parte procesal, como la ley lo determina, el Consejo de Participación en las investigaciones que lleguen a casos sensibles y que sean evidentes. Y también tienen que ser las investigaciones vinculantes. No es posible que costemos recursos y que lleguen a fiscalías y sean desechadas estas investigaciones. Entonces tienen que ser vinculantes en todos estos procesos y tienen que darnos esa seguridad a la ciudadanía, la utilización de la silla vacía.
porque no se utiliza, porque no se conoce o porque a las autoridades seccionales o de turno no les conviene que el ciudadano justamente evidencie estos actos de corrupción o eleve con voz y voto su protesta en sesiones del Pleno. Y esto es parte de la participación ciudadana que debe justamente motivar el Consejo de Participación para que la ciudadanía se empodere y sea un organismo eficiente en función de los intereses del pueblo ecuatoriano y no de intereses de partidos políticos que ahora veo que están teniendo injerencia en este Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hasta ahora hemos hablado precisamente de lo que no ha hecho el Consejo. Ahora, lo que más hizo el Consejo fue designar altas autoridades de acuerdo a las directrices de Carondelet. ¿Cómo piensan organizar las elecciones de altos funcionarios? Pues de forma transparente, esto tiene que ser evidente a nivel de una web, de una plataforma tecnológica y evidente a toda la ciudadanía. Los sistemas de evaluación, los puntajes, cuáles son las pruebas que se les va a tomar y tiene que ser transparente, tiene que ser público, no tiene que ser a una sesión reservada para que justamente se dé o dé cabida a una suspicacia en las elecciones de determinadas autoridades. No puede ser. Eso tiene que ser transparente, abierto, públicamente. Acá tienen que llegar al Consejo de Participación personas independientes, sin componentes políticas, sin amarres políticos, sin que deban nada a nadie. Y efectivamente, esa es parte de la transparencia. El momento que hacemos esta evaluación o este sistema de elección de una forma clara, que la ciudadanía pueda acceder libremente e indicar y elegir quiénes han sido los candidatos más idóneos, pues estamos hablando de una confianza que se va a generar en la ciudadanía hacia un Consejo de Participación que lo único que pretende es representar los ideales y lo que quiere el pueblo ecuatoriano en nuestro país. Un cambio radical en función de cosas bien hechas. ¿Y qué opina entonces del voto nulo contra la elección de consejeros de participación ciudadana? Pues el debate no debe estar en función de un voto nulo. El debate debe estar en función de una democracia y la democracia debe ser alimentada por una ciudadanía bien informada a través de una elección, de una campaña electiva que tiene que estar informada respecto a qué es lo que va a elegir. El voto nulo no tiene injerencia aquí en ningún partido político, es una representación de la ciudadanía que se está eligiendo. Por lo tanto, los partidos políticos o la injerencia de partidos políticos al llamamiento de un voto nulo no tiene razón de ser. Y creo que el CNE tiene que tomar en cuenta estos parámetros. Una de las condiciones para participar justamente en esta candidatura es que no tenga injerencia política. ¿Y qué hacen los políticos? Emitiendo criterios en algo que es de una ciudadanía. Por lo tanto, el debate debe estar en función de una ciudadanía bien informada para llegar a un proceso eleccionario dispuesto para elegir las personas más idóneas y que representen al pueblo ecuatoriano. Bueno, tal vez por eso se pide el voto nulo, porque los partidos han sido excluidos de auspiciar candidatos para esta elección. Por supuesto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los partidos políticos están perdiendo poder y eso nos debilita como partidos políticos. Eso no puede ser que nosotros sigamos trabajando en función de intereses partidistas o de grupos de poder que puedan existir en el país. Esto es de ciudadanía y como tal tiene que defenderse y por eso también hay otras voces donde se pretende quitar funciones al Consejo de Participación. ¿Y cuáles funciones? La única que les interesa, la designación de funcionarios públicos. Esa es la única función, porque yo no he escuchado que haya defensa de un partido político en función de la corrupción. Bueno, Ricardo, se nos acabó el tiempo. Ricardo Rivas, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, muy amable a usted. Samantha. Alfredo, amigos, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.